puesto, digamos, un poco el dedo sobre la llaga. Bueno, ya sabéis que en The Officer nos gusta rodearnos de personas con experiencia, personas inspiradoras que abordan con nosotros diferentes temas y diferentes temáticas importantes para gestionar el negocio y para gestionar los asuntos corporativos. De diferentes tipologías, diferentes temáticas, esa red de expertos de The Officer que poco a poco se va consolidando ofrece a los lectores, a todos vosotros, contenidos de utilidad, reflexiones interesantes y sobre todo actualidades muy vinculadas con esas carpetas que gestionamos todos los días en nuestros despachos y en nuestras oficinas. Damos la bienvenida a esa red de expertos con muchísima ilusión a José María Palomares. José María Palomares es un experto del gobierno corporativo y nos va a ir ilustrando periódicamente diferentes contenidos y diferentes temáticas vinculadas con la gobernanza corporativa, el buen gobierno corporativo y el propósito desde un punto de vista estratégico y transformador para las organizaciones. Así que saludamos ya a Chema. Chema, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, muchísimas gracias por acogerme en The Officer y encantado de formar parte de la comunidad de expertos de vuestra cabecera. Muchísimas gracias a ti, Chema, por darnos la oportunidad de animarte a escribir en The Officer, de aceptar esa propuesta y que puedas cubrir un aspecto que es verdad que no estábamos cubriendo y que es súper importante, cada vez más importante, que es el buen gobierno de las organizaciones. Lo dice Naciones Unidas, ¿no? El Foro de Empresa y Derechos Humanos, cómo gobernamos las organizaciones es clave, ¿no? A la hora de trabajar en la empresa como un agente transformador, como un agente que interviene en un espacio, en un entorno y que actúa, ¿no? Sobre los retos sociales, económicos, ambientales que tenemos como sociedad. Me gustaría preguntarte por qué consideras tú que es importante todos esos ejecutivos que nos están viendo incorporar mecanismos, adoptar medidas que conduzcan a sus organizaciones hacia un buen gobierno corporativo, ¿no? Pues mira, se me ocurren unos cuantos argumentos, pero quizás el más relevante para las personas que nos están viendo, nos están escuchando y que además aspiramos a que lean, ¿no?, lo que compartimos, diría que el gobierno corporativo es un elemento clave de competitividad, es decir, aporta ese elemento de competitividad que de alguna manera pues todos andamos buscando, ¿no? Por una parte, porque añade un enfoque estratégico y de visión de largo plazo que los negocios y las organizaciones y las empresas lógicamente necesitan. Hay otro elemento también muy importante, ¿no? Y es que las buenas prácticas de gobierno corporativo, cuando uno las abraza y las pone en marcha, pues nos ayudan también a mejorar nuestro posicionamiento con respecto a los distintos grupos de interés. Uno de ellos, por ejemplo, muy relevante también para las personas que nos están escuchando, es el de la atracción de inversión, ¿no? Los grandes inversores y los inversores incluso de carácter institucional, a la hora de evaluar dónde ponen su dinero, además de pensar en términos de rentabilidad, también quieren, lógicamente, seguridad, quieren criterio, quieren enfoque y esto es precisamente lo que aporta, entre otras muchas cosas, el gobierno corporativo. Y si me permites una cosa más, el gobierno corporativo además nos ayuda, en un contexto como el actual, a tener muy controlado cuál es el posicionamiento de nuestra organización en términos también reputacionales. Un buen gobierno corporativo nos ayuda a anticiparnos a los riesgos y a gestionarlos estratégicamente aportando valor a nuestro negocio. En ese fabuloso podcast que tenéis en EGCOM y que vais aportando reflexiones muy interesantes, a mí hubo una que me pareció súper curioso y es que no es tan frecuente el gobierno corporativo colegiado en las sociedades limitadas y en las sociedades anónimas, ¿no? Bien sea por ejemplo, consejo de administración o un consejo asesor, no es frecuente que las organizaciones españolas se gobiernen de manera colegiada. ¿Por qué es importante que un ejecutivo monte un consejo asesor o monte un consejo de administración, en definitiva, un órgano de gobernanza colegiado, ¿no, Chema? Sí, pues mira, primero por poner contexto de por qué esto ocurre, ¿no?, en nuestro país
y tiene que ver con, bueno, con el tejido también empresarial y productivo que tenemos, ¿no? En este país. Como sabemos todos, esto es una obviedad, pues España está conformada fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas y a veces incluso también microempresas. Y el gobierno corporativo y la incorporación concretamente de mecanismos de gobierno corporativo más sofisticados como el Consejo de Administración normalmente suele llegar cuando las organizaciones tienen un cierto tamaño, las empresas tienen un cierto tamaño y en algunas ocasiones cuando ya nos estamos planteando profesionalizar de manera clara bueno, pues la gestión de la compañía. Bien porque vamos a pasar a una siguiente generación. Recordemos que la mayor parte de las pymes de nuestro país son también de carácter familiar, entonces en muchas ocasiones esa apuesta por el gobierno corporativo y por la generación de un consejo de administración suele llegar en el momento en el que se decide pues, apostar por una segunda generación o una tercera generación. ¿Por qué es importante? Me preguntabas, pues porque, por lo que te decía antes, porque aporta competitividad, clarísimamente, y porque nos ayuda de manera clarísima a profesionalizar bueno, la gestión y el negocio, aportando dos capas, ¿no? Por una parte, la capa de supervisión, de visión de largo plazo, de gestión de riesgos, que es la que le corresponde fundamentalmente al gobierno, al Consejo de Administración, de la ejecución del corto plazo, de los resultados que se tienen que obtener, que normalmente queda más de la parte del comité de dirección y del equipo de gestión. En cualquier caso, existen otras figuras de apoyo al gobierno corporativo, como los consejos asesores que los has mencionado, que efectivamente están siendo cada vez más frecuentes y están más presentes, incluso en organizaciones con un solo administrador o con dos administradores solidarios, que son realmente la mayoría de las organizaciones. Qué interesante. Claro, y a la hora de seleccionar estos perfiles, Chema, ¿cómo hacemos para acertar los ejecutivos, ¿no? Para elegir perfiles que puedan dotarnos de buenos consejos, que puedan acompañarnos en decisiones adecuadas, en decisiones bien tomadas. ¿Cuál es el mecanismo que deberíamos seguir para elegir bien a esas personas? Y sobre todo, entiendo que las personas que se ponen al frente en los consejos de administración, que participan de las decisiones de las sociedades mercantiles, también deben pasar algún tipo de proceso de formación para que su expertise, su voz, pues sea lo más útil y esté a lo más alineado al negocio, ¿no? de la empresa Así en es. la que participan o colaboran. Sí, bueno, yo te diría que lo primero y más importante es que el empresario, quien es el dueño, ¿no? de la compañía o quien tenga la propiedad, se haga la reflexión de cuáles son los grandes retos estratégicos que enfrenta, ¿no? Para también poder hacer una reflexión adecuada respecto a cuáles son los perfiles que se quieren incorporar. Yo te diría que lo primero y más importante es que la persona que se incorpore al consejo de administración o las personas que se incorporen a un consejo de administración tienen que tener experiencia directiva relevante, tienen que haber estado en el negocio, tienen que haber tomado decisiones fáciles y difíciles, tienen que haber competido en el negocio para poder entender bien esta cuestión. Esa sería una primera característica fundamental. Una segunda característica tiene que ser que tiene que tener formación en gobierno corporativo. Es muy importante que no se tome la llegada a un consejo de administración como sencillamente un siguiente paso natural de una vida ejecutiva, sin entender dónde está la diferencia entre un rol ejecutivo y un rol de gobierno corporativo. Y en tercer lugar, algo que es muy importante, la persona en cuestión tiene que entender precisamente que cuando llega al consejo de administración su rol va a ser distinto, no va a tener que estar tanto en el día a día, no va a tener que estar en la ejecución de las tareas, sino en la supervisión, en la visión estratégica y además ser una persona que a veces no va a tener las respuestas, pero sí que va a tener que tener las grandes preguntas, las preguntas relevantes con las que hay que retar, lógicamente, al equipo directivo.
Claro, y por ejemplo, se me ocurre una pregunta para hacerte de operatividad, ¿no? Y de funcionamiento. Si, por ejemplo, estamos diseñando una política corporativa, ¿soy capaz de discernir cuál es la relevancia que tiene el Consejo de Administración en la configuración de esa política corporativa? Pero ¿hasta qué punto tienen que funcionar los engranajes, por ejemplo, con la parte del Consejo de Dirección? Eso, por ejemplo, en una política de sostenibilidad, ¿no? Donde el Consejo de Administración adopta la política, la establece, pero luego la cede al Consejo de Dirección y al área de sostenibilidad para su ejecución. ¿Cómo tiene que funcionar el rol de ese Consejo de Administración y de ese consejero con la operativa de la compañía y con la actividad de las políticas corporativas que luego están coordinadas en el Consejo de Dirección, ¿no? Pues has puesto, digamos, un poco el dedo sobre la llaga. Hay que entender bien, efectivamente, cuál es el rol del Consejo de Administración. Una de las funciones indelegables del Consejo de Administración es la definición de la estrategia. Esto significa que esta es un debate y una toma de decisión que necesariamente se tiene que producir en el Consejo de Administración. Por supuesto, con la colaboración y con la participación de todos aquellos actores que se considere oportuno. Y desde luego, por ejemplo, pues del director general o del consejero delegado o de las personas de la alta dirección a las que se quiera involucrar. Es a partir de ahí cuando tenemos que pasar ya, digamos, de la definición de la estrategia a la ejecución de dicha estrategia, ¿no? Y a los planes de acción. Y ahí es donde tiene que tomar un papel relevantísimo pues el comité de dirección. Y tienen que estar perfectamente claras y perfectamente separadas las competencias y las atribuciones de cada uno. Eso, desde luego, en el mejor de los escenarios. La realidad de lo que observamos, ¿no? En el día a día, en las dinámicas del gobierno corporativo y de la dirección ejecutiva de las organizaciones, es que suele haber bastante confusión y muchas, ¿cómo decir? Muchas ambigüedades, ¿no? en esa relación. Esto no significa que no se pueda vivir en ese entorno, pero idealmente, y ya que estamos hablando de gobierno corporativo y queremos hacerlo con rigor, esas competencias tienen que estar claramente diferenciadas. Delimitadas, sí, sí, entiendo. Bueno, todos estos contenidos son los que José María Palomares Chema, porque ya hay mucha confianza, Claro que nos va a sí. ir desgranando en esos artículos que va a ir publicando periódicamente en esa red de expertos sobre gobierno corporativo, buen gobierno y propósito. Chema, millones de gracias por dedicarnos 5 minutos. Te hemos dejado muchas preguntas que dan para muchos artículos siguientes. Confiamos que puedas escribir sobre estos temas del dedo y la llaga y de diferentes asuntos vinculados con luego la puesta en práctica del funcionamiento de los órganos de gobierno, ¿no? y de gestión de la empresa, cómo encajan, cómo conectan y cómo pueden funcionar bien con una buena definición competencial, con una buena definición, ¿no? de la función de cada uno. Pues nada, mil gracias. Ya sabes que para mí es un honor formar parte de esta red de expertos y poder tener un espacio donde compartir mis reflexiones. Ojalá que a los lectores pues les parezca interesante. Yo al menos voy a intentar que así sea. Estoy seguro que tanto como a nosotros. Así que millones de gracias, bienvenido y gracias sobre todo por esta acto de generosidad de compartir talento, de compartir conocimiento y que, bueno, pues que a través de contenidos como los que hacemos en The Officer, tanto en la red de expertos como en nuestra redacción, pues, bueno, pues la gente gobierne mejor sus organizaciones y decida mejor, que es lo importante, ¿no? Eso es, ese es el verdadero propósito, ¿no? De propósito también hablaremos en algún momento.